Buenas tardes, les habla Carlos Núñez Chávez, soy médico psiquiatra, he trabajado con niños y familia, actualmente ya jubilado, y quisiera conversar con ustedes un poco sobre esta situación de crisis, cómo vemos a las familias y cómo de alguna manera podemos observarlas e intentar comprender lo que ellas viven como familia. Y luego también una segunda parte en la que veremos a nivel más ya de pareja. Decirles de que esta aproximación es siguiendo la epistemología sistémica, y por eso tal vez algunas de las cosas que digo tienen que ver con esta forma de ver las cosas. Vamos a la primera diapositiva. A ver. Mire, contarles, por ejemplo, hay un terapeuta familiar, Moni El Caín, de origen árabe, pero que vivió y trabaja en Bruselas, en Bélgica. Y él me llamó la atención porque utilizaba y trabajó mucho sobre un grupo de investigación sobre la defamilización. Lo que él veía que en este proceso de evolución digamos, de las sociedades, como que la familia se iba como borrando, desapareciendo, como desintegrándose, ¿no? La familia nuclear ya no era tan, digamos, lo habitual. Y a partir de ahí él le daba mucha importancia a lo que significaba la familia, y si la familia estaba más completa para él, las posibilidades de que la socialización de los chicos y el crecimiento, digamos, de las personas fuera mejor. Porque ahí le daba bastante importancia a la funcionalidad de la familia, ¿no? Porque se consideraba que era como el punto de encuentro de lo que es los macrosistemas socioculturales de, digamos, la persona, del individuo. La siguiente. Entonces, tendríamos que comenzar hablando de qué es lo que consideramos. Esto ya es ya no es de Moni El Caín, es más bien una aproximación de un trabajo que hice también cuando estaba allá, en la cual se intenta conceptualizar el sistema sociocultural y también económico, habría que añadirlo, como el conjunto de sistemas amplios que están como organizados, que hay una jerarquía entre ellos y que tiene una interacción continua, ¿no? Y eso sirve como de sustento y estructura para que se desarrollen los demás sistemas humanos. Suelen tener una cierta rigidez porque funcionan con, digamos, formas de interacción que lo que buscan es generar cierta estabilidad a esa comunidad o a ese pueblo o esa nacionalidad. Entonces, el sistema sociocultural es de contención, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, cuanto más integrado esté este sistema sociocultural, evidentemente va a ser más fácil, por ejemplo, asumir tareas comunes, conjuntas. En situaciones como las que estamos viviendo,
evidentemente, cuanto más integrados en este sistema macro sociocultural y económico, mejor iremos, ¿no? Pasamos a la siguiente. De ahí viene la familia. Es otro sistema que de alguna manera es, como decía, la que está entre este macrosistema sociocultural y económico y la persona, el individuo. Y como sistema sirve dar la identidad, ¿no? Digamos, a un grupo. Tiene también su escala de jerarquías, de reglas, de límites, de distancias, está organizada así. Y lo que busca es mantener la cohesión y estabilidad de sus miembros, ¿no? Entonces, de alguna forma, en su proceso, en su ciclo vital, estas familias van ayudando a que sus miembros, de alguna manera, también aprendan a través de su dependencia, llegar a su diferenciación, ¿no? Individualización. Porque primero tenemos que reconocer que somos parte de, para poder liberarnos y poder ser uno mismo y construir su propio espacio, ¿no? Entonces la familia es importante porque construye esto, organiza esto, hace que cada uno de sus miembros pueda desarrollarse y ser parte de esa familia, pero también ser parte de alguien individual que puede también salir de esa familia, ¿no? Y crear nuevas familias. La siguiente. Y luego el individuo. El individuo de alguna manera tiene una tendencia, siguiendo la perspectiva sistémica, al cambio. En la familia es más una zona intermedia, en la cual hay un nivel de dependencia y de reglas mucho más cerradas, y poco a poco va modulando y abriéndose. Y ustedes saben, en el ciclo vital de la familia, cuando se llega a la adolescencia, comienza todo un proceso de individuación y diferenciación de los adolescentes. Y eso es obra de la familia, ¿no? Y entonces tiene patrones, tiene reglas, tiene funciones que ayudan a esta integración, pero es un proceso de aprendizaje para la individuación, para la diferenciación, ¿no? Y de ahí ya pasamos al individuo, a la persona, a nosotros, la próxima slide, por favor, en la cual encontramos ya con el individuo como sistema. Y es sí un sistema porque de alguna forma es la parte, digamos, de todo, de estas tres, digamos, formaciones que hemos construido, que es una construcción, ¿no? Es la que va a representar aquel lugar de mayor individuación o diferenciación a través de su capacidad de observar, representar y luego reproducir, logra esa individuación o diferenciación. Y de alguna manera también es el elemento de estos tres sistemas de mayor actividad y mayor cambio. Va a tender más a lo que se llama la entropía positiva del cambio. ¿De acuerdo? ¿Por qué hablarle de esos tres sistemas, ¿no? Porque estos sistemas, sobre todo en países como los nuestros, que hemos sufrido crisis o algunas crisis, de repente alguna gran guerra como la con Chile y también otras situaciones difíciles como en la época de que hubo este desplazamiento importante de personas cuando sufrimos la época que sufrimos el terrorismo.
hubo desplazamientos masivos de la zona de la sierra, la costa. Evidentemente ya antes, por razones económicas, también había emigrado de los años 50 mucha gente de la sierra. Y bueno, y creo de que ahí hubo dificultades para los gobiernos de poder canalizar esto. Ellos como que dejaron que las cosas sucedieran y creo que no permitieron, no ayudaron a que las cosas fueran diferentes, en el sentido de darle tal vez el apoyo de poder integrar o ayudar a integrarse a este grupo humano. Y entonces ahí pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual en situaciones de crisis lo que sucede es que se produce, digamos, conflictos entre, digamos, la cultura o el sistema sociocultural que recibe a los migrantes, ¿no? Y los migrantes, los que llegan, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces tenemos esto, ¿no? Este proceso evolutivo de la crisis, ¿no? Y podemos analizarlo a tres niveles. A nivel del sistema mayor, el económico, cultural y social. El otro sistema que es familiar y también el sistema individual. Las dos culturas que entran en conflicto, en este caso los migrantes que llegan a Lima, llegan a la zona de capital, de las capitales, ellos pueden seguir tres caminos, ¿no? En el momento de la crisis es normal que haya una retracción. Cuando uno llega a un lugar nuevo, uno tiende, digamos, a conservar o intentar controlar mejor todos aquellos hábitos o costumbres que uno tiene. O sea, uno intenta también preservar un poco su identidad y uno se cierra un poco, ¿no? Entonces hay un proceso de retracción. Las familias de pasa igual, se retraen, digamos, no hacen mucho contacto con el mundo externo, o si no busca a su grupo, digamos, similares, y se relaciona con ellos, y al final esta retracción hace que genere ciertas dificultades para adaptarse a la nueva cultura o sociedad que lo recibe. Y esto puede llevar a que esta retracción sea más intensa y queden un poco enclaustrados en lugares, ¿no?, que se van tomando distancia y separándose del resto de la sociedad o del sistema mayor. Y por otro lado, también en otros momentos se dispersa. Por ejemplo, cuando aquí se habló un poco de la cultura chicha, lo que estábamos hablando es de que es un intento del grupo migrante de hacer ver y sentir su propia cultura. Y podemos decir que en ese momento ellos intentan como una especie de reacción de tipo simétrica, o sea, en el sentido de competir con el otro. Pero evidentemente es un intento pero al final la tendencia fue hacia la marginación, a que esto fuera marginal, o también la tendencia a complementarse, adaptarse al sistema y olvidar sus propias creencias y sus propias modalidades de vida e intentar adaptarse a la nueva. Eso es una forma de definir la relación de manera complementaria. Yo estoy convencido de que tú eres, como decir, superior y yo me adapto a las cosas que tú haces, ¿no?, que tú vives, y entonces me acomodo a ello, ¿no? Hay un grupo
en estas crisis hay un grupo que tiene una relación simétrica, que compite, que es capaz de y lucha y logra tener su presencia y no modificar un poco gran parte de sus costumbres, sus creencias y preservar un poco su identidad. Y la forma marginal, su mejor manera de poder preservar su identidad es alejarse, estar distante, no intentar evitar las leyes, evitar las normas, que de alguna manera, de alguna forma, es una manera, una forma de continuar siendo uno mismo, pero en condiciones de marginación, ¿no? Entonces, comprendemos por qué de la informalidad que hay en el Perú, comprendemos por qué lamentablemente esto se aprovechó un poco también los gobiernos que usan la informalidad también porque puede ser una mano de obra barata, ¿no es cierto? Entonces, sí es real, como que hay un beneficio por ambos lados, ¿no? Entonces, por esto yo un poco le mostraba esto, porque esto nos ayudaría a comprender por qué tal vez cosas que personas como si limeñas, los más citadinos, consideramos como reacciones absurdas de los otros, tal vez sí podemos analizar las cosas usando este tipo de estructuras, nos daríamos cuenta de que en esta situación no es que ellos, las personas que migran, se las han buscado. En verdad sí se las han buscado a su manera, pero en ningún momento hemos intentado aproximarnos, acercarnos o a comprender, ¿no? Sino que más bien hemos utilizado lo positivo que tiene para uno de poder tener tal vez personas que puedan trabajar, ¿no? Digamos, teniendo un menor salario. Entonces, José nos sorprende, por ejemplo, les digo, que hubieran momentos en que comprendía por qué esas personas, teniendo que digamos, eh, aceptar un evento que era lo más saludable y es lo más saludable para todos, pues era muy difícil cumplir estas normas, estas leyes que son tan claras y tan justas, ¿no? En fin. Entonces, bueno, esto hasta aquí, la parte digamos, de lo que es la familia, el macrosistema, cómo también podría ayudarnos a comprender y comprendernos mejor, ¿no? Y tal vez buscar nuevas formas de acercarnos o de estar con el otro, ¿no? Comprendiendo las dificultades que ellos tienen y la forma de ver y analizar las cosas, ¿no? Y aquí, por problema de tiempo, vamos a pasar a otro aspecto que también es importante tocar, que es un poco los padres, las parejas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, dadas estas circunstancias con la pareja, ¿qué nos pasa? En verdad ya la familia nuclear se va en la posmodernidad desapareciendo. De alguna manera, cada vez más familia nuclear en el sentido como la etapa de la modernidad, ¿no? El papá, mamá y los hijos, ¿no? Y que había que casarse, que había que, o sea, todo oficialmente. Se pasa a una forma de relación y de forma con mayor libertad, digamos, para poder tomar decisiones. Evidentemente, esto que ocurre actualmente evidentemente en otros en la población es mucho más difícil el poder encontrar parejas eh, o más estables en cuanto a tiempo, en cuanto a permanencia, en cuanto a compromiso,
en cuanto a tiempo, digo, compromiso de poder vivir juntos varios años, ¿no? Es frecuente con familias que son reconstituidas, recompuestas. Si bien es cierto, también hay una parte del sistema mismo que creo que ha logrado como que asimilar y trabajar esto, que hace que, por ejemplo, este tipo de que son hijos o hijos de compromisos, diversos compromisos, tampoco creo que puede estar generando grandes problemas a los niños, digamos, sí que otras condiciones se dan también, ¿no? Una es positiva, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí le vamos a plantear algunas cosas así muy generales. Comprenderán que encontrar pareja es un azar, ¿no es cierto? Hay una necesidad de estar con alguien de una manera afectiva, de una manera diferente, como los adultos ¿no? que se quieren, ¿no? Y entonces, de alguna forma, va a depender esto de circunstancias que no solamente corresponden al momento, sino también van a corresponder a las experiencias previas de cada uno de los miembros de la pareja. Va a depender incluso de mitos, delegaciones, creencias que traen de su propia cultura, también de su propia familia. Y son factores que luego van a ser muy importantes para que esta pareja pueda consolidar su relación o que aparezcan conflictos y cismas en su relación, ¿no? La siguiente. Entonces creo que vamos cambiando y estos cambios vemos que tal vez actualmente es más frecuente ver crisis de separaciones, de cambios de pareja y evidentemente esta poca estabilidad que puede existir en una relación, estas situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? También como que pone a prueba de alguna forma a estos grupos que están juntos, están unidos por un afecto, por un cariño, por un deseo de estar con el otro, pero tal vez sin esa protección aún, creo, a nivel social dentro del ámbito un poco más citadino nuestro. Entonces, posiblemente genere o bien un deseo de mayor necesidad de pertenencia, o también puede ser un facilitador para tomar distancia. Porque comprenderán de que aquí en esta epidemia es en juego un poco de la vida, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas de que creo para cualquier ser humano lo remueve, lo moviliza. Y esta situación que es tan es dramática, pues puede facilitar que la relación se consolide o por el contrario que se rompa, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Y cuando en otras palabras, genera una cierta inestabilidad en la pareja, y de alguna forma también es verdad, también por otro lado, como que los afectos se viven de una forma más intensa y también dentro de esa intensidad es posible de que la unión o el compartir se sienta como algo mucho más necesario, ¿no? Ahora, en las parejas que se rompen,
evidentemente no se rompen de la noche a la mañana. Esto es un proceso en la cual hay una serie de, por ejemplo, aquí en la diapositiva que tengo al frente, de Brett Bolgi, él habla de ciertos desequilibrios que se producen en el mismo sistema de pareja. Entonces comienza a haber una etapa como de desacoplamiento estructural, ¿no? Como que se va eh, generando una cierta distancia. Entonces hay como una cierta alejamiento del otro y cierta también pérdida de lealtades mutuas o compromisos o cosas que antes disfrutaban, compartían, como dejan de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, el acoplamiento a la red, por ejemplo, es estar como más abierto o más dispuesto a hacer nuevos contactos, establecer nuevas relaciones. Puede ser también alcaldes solamente, ¿no? Pero como decía, mirar fuera, ¿no? Y luego, pasado esto ya comienza digamos, un mayor acercamiento a, digamos, lo que está fuera, lo que está alejada de la relación de pareja. Y entonces ya comienza la parte de más que nada de acomodación o un nuevo estado en su relación. Y entonces, por ejemplo, ya son los comienza a pensar la pareja en qué hacer los niños, eh, cómo dejarlos, en qué momentos. Pues sí que la parte de padres evidentemente también se moviliza y ellos pueden estar preocupados por tener que dejar a los chicos o cómo dejarlos, dejar de verlos, ¿no? Y es una etapa de reacoplamiento a la red, que comienza a buscar formas para él tener esa oportunidad de no perder o de no dejar de ver a los hijos. La siguiente, por favor. Esto es un poco más de lo mismo, de la separación. Ahora, es muy temprano poder, porque creo que estamos en la cresta de la ola, pensar cuántas separaciones o cuántas situaciones de conflicto se ha creado, digamos, en estos meses que hemos estado como obligados a estar obligados, lo digo en el sentido porque es una obligación también, una obligación no solamente de fuera, sino propia, de estar en casa, de estar con la familia o de estar, ¿no? ¿Hasta qué punto esto ha podido acercar a las parejas o evidentemente ha hecho de que esta cercanía un poco forzada haya hecho repensar en su situación o en su relación, digamos, en la familia, ¿no? Entonces, cuando ya ocurre ya la separación en sí, ya también hay una serie de cambios que ahí están un poco en esa lista, desde lo económico, lo que hacer, los hijos, ¿no? Y evidentemente depende mucho también de cómo ocurrió esta separación, si fue algo conversado, hablado, si fue algo decidido por ambos, si fue unilateral, y más aún si todavía es unilateral, pero porque la pareja vio que su pareja estaba saliendo con otra persona, entonces lo cual es más dramático. Entonces, pero son las situaciones que quedan después de la separación, ¿no? Que no es fácil, y para los hijos mismos no es fácil. Es evidente de que a medida que los hijos son más grandes, son preadolescentes o adolescentes, su facilidad de comprender la situación es mejor que la de los chicos más pequeños. Hay la afectividad que está mucho más cargada y más difícil de poder acomodarse a una situación de estas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ya la siguiente es
darle las gracias. Mire, son temas muy extensos. He intentado acercarme a ellos, comprenderán de que no tenemos la data, la información suficiente para, pero evidentemente esta situación especial que nos ha tocado vivir, creo que amerita que se estudie luego, ¿no? ¿Qué es lo que generó o provocó en nuestra sociedad, en nuestras familias y también en nosotros mismos, ¿no? Bueno, gracias y buenas tardes.